empezaremos por el tránsito obligado, que es cómo fue tu llegada al mundo del teatro, de las artes vivas en tu caso, y en ese tránsito, cómo te trató la formación. Ok, pues bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí abriendo estos espacios de conversación que en estos tiempos complejos son bien necesarios, ¿no? También como escucharnos de la forma en la que se pueda. Entonces estoy muy contenta por estar aquí con ustedes compartiendo y pues abrir un poco de estos espacios, ¿no? De andamiaje de la vida, del arte, etcétera. Pues, ¿cómo fue que llegué al teatro? Pues bueno, principalmente cuando tenía 9 años. Este, yo no tengo una familia que esté vinculada con las artes escénicas, ni mucho menos, pero pues en la escuela hubo una iniciativa en cuarto de primaria de darnos clases de teatro y pues yo no tenía ningún interés, la verdad, en eso, no, porque no lo conocía, ¿no? No sabía qué significaba en realidad. Más allá del circo, que sí era una experiencia constante, no conocía el teatro, pero es una anécdota que eventualmente cuento porque me reafirma muchas cosas de mi actual vida. La maestra preguntó que quién quería estar en una obra de teatro, bla, bla, y que necesitaban una mamá, un papá y unos hijos. ¿No? Y pues yo no hice caso, pero en el momento en el que el niño que me gustaba dijo que él quería ser el papá, yo dije, ah, pues yo quiero ser la mamá, porque imaginaba que en el teatro había como posibilidades de vivir casi como en la realidad, ¿no? Entonces, pues me quedé con el papel de la mamá, que ahora cuestiono mucho, pero pues así actuando en la primaria, siendo la mamá, y mi único objetivo era besar al niño que me gustaba y ya, ¿no? Entonces fue pues bien interesante porque de pronto yo tenía un personaje que era una mamá que era supersticiosa y entonces en el texto decía que la mamá tenía un gato negro. Entonces cuando yo pensé en el gato negro, pues yo dije, es que tiene que ser un gato real. Y yo tenía un vecinito que tenía un gato negro, entonces él, pues éramos amigos y para el estreno de la obra le pedí si podía llevar su gato y me dijo, ¿cómo en serio? Y le dije, sí, y pues llevó el gato y pues fue un poco un desastre porque la maestra ni siquiera sabía que yo había preparado un gato real, pero pues ni por la cabeza me pasaba que pudiera ser un gato de peluche. Entonces, el gato se fue corriendo y eso fue un gran éxito, ¿no? El gato. Entonces, a partir de la experiencia que yo atravesé en esa única presentación, ya sabes, de festival de escuela y tal, pues las mamás y todo el mundo se revolucionó con la presencia del gato y yo y tal, porque yo no me salía de mi papel, pues ahí dije, creo que esto me encanta, ¿no? Porque Ujú. me generaba muchas emociones, muchas que no conocía, diversas. Entonces, digamos que esa podría yo decirla como mi entrada al teatro, y tiene que ver con el deseo, ¿no? Con estar detrás de ahí de ese muchachillo, que nunca me hizo caso más que en el teatro. Entonces, pues comencé haciendo eso, yo no sabía ni siquiera qué obra estábamos haciendo o qué estábamos haciendo, yo solo me aprendí mi texto como muy bien. Y después fue curioso porque salí de la primaria y yo me sabía esa obra entera de todos los personajes yo me la sabía. Y en la secundaria dijeron, no, pues en la clase de español, ya sabes, hagan una obra. Yo les dije, es que yo me sé una obra. Entonces, pues, ¿cuál? Pero pues yo no tenía texto ni nada, porque eso eran copias que se habían perdido. Les dije, pues no me la sé, pero, no la tengo, pero me la sé. Entonces yo la escribo a mano, ¿no? Entonces, yo la escribí a mano y pues se la repartí a mis compañeros y yo la dirigí, la actué y la produje.
Entonces, digamos que con papel pellón y estas cosas, entonces, pues así empecé y ya después en la secundaria me di cuenta que era una obra de Emilio Carballido, que se llamaba Salió peor el remedio, porque la maestra de español me dijo, es que esta obra es de un autor, y yo, ¿qué es un autor? Ah, pues alguien que escribe las obras y bla, bla. Entonces, esta obra existe y es esta, y me dio la obra. Entonces, casi era muy similar a lo que yo tenía en la memoria, lo que yo había escrito. Entonces, a partir de ahí dije, ah, mira, y empecé a estudiar autores, pero curioso porque no me encantaban, ¿no? Era como, ay, qué raro los autores, tal, tal. A mí me gustaría escribir mis obras, ¿no? Fue como lo primero que empecé a pensar. Y así llegué al teatro, siempre en talleres de teatro, prepa, etcétera, pero siempre como una afición, ¿no? Y fue cuando estaba en la preparatoria, tipo, ya tienen que decidir qué quieren y en aquella materia que no me acuerdo cómo se llama, pero orientación vocacional. Sí. Tienen que entrevistar a dos profesionistas de lo que intuyen que quieren hacer para el resto de su vida. Y eso sonaba como muy fuerte, porque era para toda la vida. Y cuando uno es joven, pues no piensa que es toda la vida, ¿no? Pero parecía algo serio. Entonces, pues yo tuve la suerte de tener maestras de español, de literatura, muy, muy buenas, que me mandaban a ver obras interesantes, otras no tanto. Este, y me mandaron a ver una obra, entrevisté a dos actrices, mi papá era el camarógrafo, y me contaron que había una escuela en donde se estudiaba el teatro, en donde se estudiaba la actuación, que era la Escuela Nacional de Arte Teatral o la UNAM, ¿no? Como que esas eran las escuelas serias para hacer teatro serio, si yo es que me quería dedicar a esto para toda la vida. Entonces, pues fue un poco raro porque como que uno no entiende ni sabe. Ujú. Entonces yo pensaba que la tele y el teatro era lo mismo. Claro. Entonces como que de pronto yo más bien quería ser actriz de tele y ser ya, hacer la tele, porque pues es lo que convives todo el tiempo. Entonces, cuando voy a la escuela de teatro y veo todo como muy serio, a la Escuela Nacional de Arte Teatral, pues fue un shock para mí, fue un choque brutal, porque yo iba vestida como actriz de tele. Sí, yo llevaba tacones, yo llevaba todo lo que la tele decía, pues uno se educa con la tele, ¿no? Entonces ahí empezó mi conflicto existencial, porque yo decía, ¿quién soy? O sea, esto no es, pero esta gente, ¿por qué se viste con pants y pijamas? Entonces el teatro es así, qué raro, ok, voy a darle la oportunidad, pero estoy hablando que yo hice mi primer examen de admisión a la Escuela Nacional de Arte Teatral cuando tenía 17 años. Terminé la preparatoria, hice el examen y no me quedé en la escuela porque, pues sí, efectivamente era muy joven y ahí como que valoraban mucho la experiencia o ciertas cosas. Entonces me hicieron una pregunta como, ¿y usted ya se ha subido al metro? Y dije, pues no, no. Pues vaya, súbase al metro y luego viene y hace el examen. Y eso fue muy duro porque pues evidenciaba absolutamente que no tenían nada que hacer en ese momento ahí. Y pues entró un shock entre entonces me dedicaré al teatro o mejor me voy a la tele. Tampoco era algo tan claro, ¿no? Es ambiguo, pero sabía que tenía cierta facilidad para expresarme, que no tenía pena y que me interesaba que me vieran haciendo cosas. Entonces, me quedé así en la ambigüedad unos 6 meses. Luego mi papá, obviamente, y la familia fue como, no, hay que estudiar algo, bla, bla. Entré a estudiar comunicaciones, ciencias de la comunicación, y me encantó el periodismo. Entonces yo dije, bueno, creo que si no es aquello, pues el periodismo me atrae mucho. Y empezó a encantarme, pero como que dije, bueno, no me voy a quitar la espinita, voy a ir a hacer el examen nuevamente, ya que tengo 18 años y voy a ver qué pasa y pues resulta que me quedé. Y ese recuerdo como ver esa lista con mi nombre, uno de los días más felices de mi vida en la ENAT. Y ahí empezó el desmontaje, que yo podría decir, de lo que yo imaginaba que quería, pero en realidad era un constructo, ¿no?
Entonces empecé a decir, pues a mí yo qué quiero y cómo quiero ser, y todo empezó también por la identidad, ¿no? Y decir, ok, es que esta ropa me incomoda, yo quiero ser yo, y en ser yo, pues ahí empieza la vida y ahí empieza el teatro. Entonces estudié actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y digamos que ahí fue como llegué al mundo del teatro serio, ¿no? digamos. En serio, exactamente. Ujú. Sí, y no sé si tenías otra pregunta como cómo me trató la Sí, ¿cómo te escuela. trató la escuela, la formación? Pues mira, tengo muchas emociones encontradas, ¿no? Que han variado con los años, porque cabe mencionar que yo egresé en el 2007. Estamos hablando ya de 13 años, una cosa así, y yo hace poco todavía me sentía recién egresada, pero creo que ya no. Creo que ya no. Pues fue muy interesante porque empecé a darme cuenta de lo que no quería hacer. Ujú. ¿Sabes? O sea, principalmente creo que me di cuenta de lo que no quería hacer, de lo que no me interesaba y de lo que sí me empezaba a interesar. Entonces es un poco curioso porque la escuela pues tiene una formación absolutamente tradicional en gran medida, en otra no. Y esa formación como que me conflictuaba mucho porque estaba muy basada en los roles, en los roles de identidad, de género, ¿no? Que a la larga yo veo que me causaron bastante conflicto. Entonces, en tercer año, por ejemplo, que llevábamos estilo, una maestra que adoro, me dijo, es que tú tienes que ser la dama boba de Lope de Vega, porque tu pelo y tú eres la dama boba y tal, tal. Entonces fue muy confrontante porque yo leí ese texto y estaba totalmente en desacuerdo con todo lo que planteaba. Y le dije, yo no quiero ser la dama boba, a mí no me interesa actuar esto. Entonces, pero es la escuela y lo tienes que hacer y yo pensé esta obra para ti, bla, bla. Total que pues tuve que hacerlo, pero empecé a encontrar estrategias para mentir de alguna manera y para empezar a preguntarme qué sí me interesaba decir sobre un escenario. Y creo que ahí empezó como lo más medular, un poco en el autocuestionamiento, ¿no? De decir, ya a mí no me interesa ser una actriz que busque un personaje que le den. A Mm. mí me interesa decir lo que quiero decir, pero ¿cómo voy a lograr eso? ¿No? Y ahí empieza como el cuestionamiento, la decepción, la frustración, el miedo, el no saber cómo, en fin. Entonces me encontré con otros grandes maestros también que pues me mostraron otras formas, ¿no? De expresión que no estaban basadas en un texto, que estaban basadas en un deseo y en una necesidad. Dentro de ellos puedo mencionar a Arifo Valle, ¿no? Que desde la fisicalidad y el teatro físico me abrió un panorama absolutamente delicioso para mí. Y entonces yo dije, es que esto sí quiero, esto sí me empieza a interesar. Entonces creo que ahí empecé a confrontar un poco ciertas prácticas que la misma escuela proponía, pero a mí no me interesaba como pelear, sino porque me quitaba mucho tiempo, era más bien como, ¿qué voy a hacer yo? Entonces ya me perfilaba a final de mi carrera. En tercer año hicimos una obra que se llamó El asesino entre nosotros con Mauricio Jiménez. Y fue una obra que para mí fue parteaguas. ¿Por qué? Porque, punto uno, no partía de un texto, partía de una investigación sobre feminicidios principalmente. Y nosotros teníamos que crear el texto, nosotros teníamos que crear todo. ¿Por qué? Porque el maestro pues así lo planteaba, ¿no? Entonces, a mí me empezó a interesar mucho, yo veía cómo mis compañeros y compañeras se conflictuaban mucho, ¿por qué es que el maestro no viene? ¿Por qué el maestro no está? ¿Por qué el maestro no sé qué? Yo decía, pero es que esto es increíble, porque nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos decidir las cosas. Entonces creo que ahí empecé a descubrir mi gran deseo por articular no solo desde la actuación, sino desde la dramaturgia, desde la dirección, desde la creación colectiva, desde buscar espacios de conexión.
etcétera. Hubo un momento en que todo mi grupo se quejó y querían echar al maestro y bla, bla, y yo estaba en conflicto con eso, ¿no? Porque yo decía, yo creo que esto, independientemente de la escuela, es una metodología de la vida. Y aunque no lo sé, intuyo que la vida va de esto, artísticamente hablando, ¿no? Y pues creo que sí. Creo que no me equivoqué del todo, porque justo esa obra fue como decía, un parteaguas en mi carrera académica, digamos, ¿no? Porque era otra forma de crear, otra forma absolutamente, que no conocíamos, que no sabíamos, pero ese no conocer y no saber a mí no me incomodaba, a mí me atraía. Entonces creo que ahí empecé como a articular el deseo nuevamente de lo que quería. Entonces dije, bueno, si ya voy a acabar la escuela en breve, yo tengo que poder aplicar todos los conocimientos que he aprendido sola, quitándome los zapatos y se acabó. Entonces me sumergí a un proceso personal de montar un unipersonal como podía, como sabía, como intuía, con premisas muy técnicas, que era unir todos los conocimientos que me habían dado en la escuela, eso ya estoy hablando de cuarto año, ya a punto de egresar. Teníamos la obra de titulación con Martina Costa, que también fue un proceso bien interesante. Me gustaba mucho ese trabajo, Martín siempre me descolocaba, pero había algo ahí como que me decía, es que tú tienes que aceptar que vas a ser la novia de los galanes de las obras. Y yo decía, pero no quiero, pero quiero ser algo más, ¿no? Entonces, como que en esa pregunta, pues empecé a indagar, hice este unipersonal y se empezó a expandir, 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 expandir la búsqueda de mi tesis, que justo se vincula con mi práctica actual, que tenía que ver, hay manera de autodirigirse, hay manera sí, de ser performer y a la vez estructuradora de lo que a mí me interese contar del mundo. Y pues empecé a investigarlo, ¿no? Y creo que hasta la fecha ha sido como un eje que he desarrollado. Ujú, claro. Ujú. Oye, pues justo hacia allá va como la siguiente pregunta que tiene que ver con este tejido, ¿no? O sea, de pronto, pues sí es un camino muy chistoso pasar de esta formación en la que te dicen cómo hacer una obra, ¿no? Y sales y pues un poco dices, ok, voy a hacer una obra bien, ¿no? Eh, Seria. seria, de teatro serio, con su texto, con su director, sus actores, así, ¿no? Ujú. Y de pronto algo empieza a pasar que dices, "Ugh, no, no quiero, ¿no? Quiero explorar otras cosas, pero justo, y digo, depende de cada quien, pero justo como que es un camino que ya se explora más en solitario, porque no hay como tal la formación, o quizás si la hay, todavía es escueta como dentro de la formación, ¿no? ¿Cómo te formas en eso o cómo encuentras experiencias que te den luz respecto a ese otro tipo de exploración más Ujú. interdisciplinar y de las artes vivas? Pues mira, totalmente como lo mencionas, empieza a ser una formación muy autodidacta, ¿sabes? O sea, muy leyendo lo que te interesa, juntándote con quien crees que puedes hacer algo así. Y fue así, o sea, yo empecé a leer, bueno, a mí me interesaba mucho preguntas, creo que en ese momento muy formales, ¿sabes? Como me refiero como el teatro y la danza es lo mismo, no, sí, no, pero se puede el teatro y la danza fusionar. A mí me interesaba mucho el cuerpo más que el texto, como que yo sentía que no era tan buena en el texto, ¿no? Y tampoco me interesaba hacerlo, ¿no? Era como que había algo que yo sentía que mentía más hablando que moviéndome, por ejemplo. Entonces me empecé a vincular mucho, bueno, ¿no? Desde Eugenio Barba, desde Grotowski, irme como con todas estas viejas vanguardias, ya que empezaban a expandir el horizonte expresivo de lo teatral hacia otras zonas que no estaban en el marco como absolutamente occidental, hegemónico del textocentrismo. Y eso para mí me interesó muchísimo.
y lo seguí. Yo creo que yo soy una loca cuando me propongo algo hasta llegar al punto donde digo, estoy en la casa de Eugenio Barba, sí. Estoy en el Odín Teatret, sí, sí, y lo hice, ¿no? Entonces, tuve la gran suerte de juntarme con mujeres, sobre todo increíbles, escénicamente. Estoy hablando que saliendo de la carrera tuve la fortuna de que me invitaran a ser parte de un colectivo ya formado de egresadas de la ENAD, que en ese entonces se llamaba Festinatio, dirigido por Ireli Vázquez y con unas morras increíbles, Fátima Paola, Marcela Ayala, Anelvi Rivera, Kilan Lachino, que me invitaron a formar parte de una obra experimental. Y yo ahí dije, ok, vamos, ¿qué es esto? Porque justo era lo que estaba intuyendo que deseaba, ¿no? Uno no sabe siempre a ciencia cierta, por lo menos en mi experiencia, qué desea del todo, pero nuevamente digo, sabes lo que no quieres o lo intuyes. Entonces, con ellas empezamos un proceso de experimentación, lo cual me vino bastante bien, ¿no? En el sentido de no saber hacia dónde iba, bla, bla, pero poco a poco se iba conformando un universo. Hicimos una puesta en escena que se llamaba Variaciones sobre las aves, que era una creación colectiva dirigido por Ireli. Y en ese inter yo tomé un taller con Roberta Carreri, que vino a México el Odín. Yo era fan. Entonces yo llegué con Roberta y le dije, Roberta, yo quiero ir al Odín y quiero que vayamos, que ir con el grupo que estoy trabajando, porque estamos haciendo una obra como la de Odín. Yo decía eso, ¿no? Que era una investigación muy desde el cuerpo, el performance text, ¿no? Etcétera. Entonces me dijo, sí, pero yo como muy segura de sí y lo vamos a hacer y qué necesitamos. Me dice, pues una invitación. Y la invitación, ¿cómo la tengo? Me dijo, ya la tienes. Están invitadas por mi parte cuando quieran, bla, bla, bla. Ustedes tienen que gestionar sus viajes, etcétera. Nosotros ponemos el hospedaje, la sala, etcétera, y gestionamos allá todo. Y así fue, ¿no? Llegué, les conté a mis compañeras, hay que redactar una carta, bla, bla, y una invitación, y todas con un ímpetu, un entusiasmo voraz, ¿no? Dijimos, tenemos que ir y empezamos a gestionar una gira que se llamó Códigos en Tránsito, que empezamos a juntar autogestiva absolutamente, empezamos a ver contactos que tuviéramos en distintas partes de Europa, ya que íbamos a Dinamarca, ¿no? Como primera invitación. Logramos que nos invitaran a Francia con Miguel Ángel Ortiz, que él estaba ya trabajando, un compañero también de la ENAD. También fuimos a Roma porque la directora estaba estudiando una maestría allá. Ya en Dinamarca, creo que ya. Entonces, hicimos una gira de un mes, me quedé allá, se acabó la gira y yo me quedé. Yo me quedé en un lugar que se llama Farasabina, Italia, en el Teatro Potlash, porque iba a haber un laboratorio interdisciplinario, bla, bla, bla. En ese entonces yo tuve la suerte de tener una beca que se llamaba justo Apoyo a la Profesionalización de Egresados. Entonces yo dije, pues yo sí ya estoy acá, me tengo que quedar y con eso logré gestionarlo todo. Y pues me iba a quedar, porque me dijeron, bueno, pues si te quieres quedar, quédate, puedes formar parte aquí del equipo, tal. Pero yo sentía que había algo que tenía que hacer en México, ¿no? O sea, acababa recién de egresar, entonces como que no sabía. Entonces me devolví con muchas preguntas más que respuestas. Entonces, pues así, digamos que empezó a ser el inicio de todo este abanico que se abrió, ¿no? Claro. Ujú. Oye, ¿y cómo es que surge eh, teatro en código? Mm. Yo me acuerdo cuando yo entré a la carrera de teatro, que yo veía como anuncios de ustedes y yo decía, ¿qué es esto? Y estaba, creo que justo en Santo Domingo, ¿no? O por ahí. Mira, bueno, esa es una larga historia porque justo lo cronológicamente lo atinas muy bien. Cuando yo regresé de Italia,
con todas estas preguntas, pues uno siempre tiene la necesidad de replicar lo que ama y desea, ¿no? Entonces, pues yo dije, es que yo quiero hacer un Odín en México, tipo. Entonces, yo le propuse a Fátima Paola, que en ese entonces la compañera de la obra, hacer un espacio, tener un espacio. Pero ese espacio no tenía que estar en la ciudad, sino tenía que estar en la montaña, porque había algo que nos vinculaba con la naturaleza, con el Odín Teatret está en Holstebro, que es un pueblo súper chiquitito, etcétera, en medio de vegetación, de naturaleza, de... Entonces yo sentía que había algo que se articulaba entre el contexto y evidentemente los modos de creación que determinaban las formas de hacer las cosas. Entonces, pues era un deseo compartido en ese entonces y buscamos en dónde se hiciera y dio la casualidad que había una casa que rentaban en las afueras de la ciudad, en Valle Verde, que es Tlalpan, pero ya es por la autopista hacia México, Cuernavaca, en un monte, en un cerro, bla, 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 era perfecto, ¿no? Entonces ahí empezó esto, digamos que ahí empezó como nombre y como espacio. Digamos que Teatro en Código comienza con ese espacio, ¿no? Claro. Es un espacio que lo que buscaba era ser un centro de investigación, que en ese entonces todavía estábamos articulando qué es la investigación de la escena, existe, no, pero no somos académicos, pero entonces, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa investigar? Pues lo que no sabemos, era como muy sencillo, que hay que investigar lo que no se sabe. Entonces, este espacio tiene que ser para eso, para probar lo que no se sabe. Entonces, pues lo hicimos, nos embarcamos con un proyecto de un espacio durante un año en una montaña y se hicieron cosas increíbles, ¿no? Ahí hicimos retiros, fue Alberto Villarreal, Gerardo Trejo Luna, se quedaba la gente a dormir, hacíamos fogatas en el hipismo y en querer como profundizar más, no había celulares, no había señal, todo era así como muy grotowskianos caminando en el monte y haciendo experimentaciones con ojos cerrados y cosas así que, pues en ese entonces era lo que no conocíamos, me explico, porque eso no es algo que la escuela te diera. Ujú. Entonces fue un espacio bien interesante, bien interesante, porque sí era un espacio de retiro literal, ¿no? En donde empezábamos a hacer una función más de gestoras, ¿no? Que Ujú. de hacedoras. Y ahí fue donde ya no me empezó a gustar la cosa, ¿sabes? Como que yo dije, oye, me encanta esto, ya tenemos un espacio, pero yo estoy trabajando para generar otras posibilidades, que eso me gusta, pero no es lo único, ¿no? No es lo único. Entonces ahí empecé a entrar un poquito en conflicto con eso y empecé a ensayar cosas. Dije, bueno, además de gestar estos talleres, estos laboratorios que me encantan porque además yo los tomaba obviamente y eso era como nutrirse para la creación. Por supuesto que no era ninguna fuente de ingresos, ¿no? Al contrario, representaban siempre como pues, ciertos déficits, entonces digamos que ni económicamente se estaba sosteniendo y ya tampoco conectado con la creación. Entonces, digamos que ahí yo empecé a decir, bueno, ¿qué quiero hacer de lo que no sé en este espacio que es para lo que no se sabe? Dije, dirigir. Quisiera dirigir algo, a ver cómo me va, ¿no? Porque pues no es que yo hubiese dirigido mucho. Entonces empecé a ensayar una obra ahí, convoqué a Marianela Villa y a otro compañero para hacer fragmentos de un discurso express. Ahí empezó la génesis de eso, ahí empezamos a hacerlo. Y luego ya era insostenible la renta porque ya mi deseo estaba mucho más, digamos, sostenido en la dirección y ya no me interesaba gestionar talleres o cosas, ¿no? Por ese momento. Entonces decidimos terminar ese espacio, concluimos con eso, pero uno de los perfiles que empezó a generar Teatro en Código, dado que estaba en un espacio que era una comunidad, digamos, con cierta marginación, estaba en una montaña, etcétera, pero en una zona conurbada que no tenía servicios, que no tenía
ninguna biblioteca, ningún teatro, obviamente cerca, ¿no? Y había pues muchas zonas vulnerables, ¿no? Entonces empezamos a hacer una compañía, yo llevaba la compañía de teatro de niños de la comunidad, Fátima Paola la de adultos, y empezamos a hacer obras con ellos. Y eso era como otra rama que empezaba a formarse en ese espacio y fue súper interesante. Yo monté cosas con los niños, divertidísimo, muy, muy, muy bonito. Y entonces el espacio lo dejamos porque ya era mucho gasto, ¿no? Dejamos el espacio, pero intentamos mantener el proyecto, digamos, ¿no? Intentamos mantener la idea que constituía ese espacio. Entonces, Santo Domingo, digamos que fue un brazo que se extendió por el teatro comunitario, ¿no? Con relación al teatro comunitario, llegamos ahí, vinculamos eso justo por Ireli Vázquez, que también ella, previo, ya estaba trabajando allá, pero ella se fue a Italia a hacer una maestría, entonces ensayábamos esta obra de variaciones sobre las aves ahí, con la que nos fuimos a Lodín, yo conocí ese espacio, entonces me empecé a conectar con la gente de la Asociación de Santo Domingo para dar talleres, presentaciones en una especie de foro, salón que tenían ahí, y ese fue un momento muy importante también de lo que empezó para mí a ser la pregunta de la vinculación del arte, del teatro, con la comunidad, con, con la gente que acontecía, que estaba en torno a un espacio, ¿no? Entonces, ahí fue como 5 años, 4 años estuvimos ahí en Santo Domingo con proyectos. Hicimos un proyecto que se llamaba El Teatro en tu Barrio, otro que se llamaba El Teatro a tu Escuela, íbamos a escuelas a dar funciones, hicimos muchas cosas, muchas, muchas cosas ahí. Pero justamente, pues, teatro en código, digamos que para mí ya cumplió un ciclo, ¿no? Terminé con ese ciclo de investigación, que ya no, digamos, ya no estaba vibrando en mí con las preguntas que se fundaron inicialmente, y entonces decidí emprender otro espacio que es LAS, ¿no? Laboratorio de Artistas Sostenibles, junto con Sabina Aldana. Y digamos que creo que de pronto como en mi experiencia también como que me voy moviendo por ciclos, ¿sabes? Como ciclos que te van interesando, porque no es que es una obra, como no pienso yo nunca voy a montar obras, no tengo esa idea en mi cabeza, es como me interesa esta situación, me interesa este eje, me interesa este tema. Si deviene en una obra está bien, si deviene en un libro está bien, si deviene en una charla está bien. Nunca me interesa del todo predisponer el formato, ¿no? Ujú. Entonces, eso. Está muy bien. Y justo quería preguntarte, Ujú, digamos, yo estoy haciendo ahí como unos saltos cuánticos, pero digamos, desde este punto donde partes de la experimentación, de la investigación para la creación, ¿cómo piensas la dirección, no? Y sobre todo lo pregunto porque estamos en un momento, yo también como directora bebé, donde escucho mucho esta cosa como de, eh, como la dirección es, como caduca, ¿no? Como si fuera de pronto una cosa que está mal, que tiene que ver con el creador del siglo pasado, ujú. ¿no? O que es autoritaria, o que es jerárquica. Entonces, ¿cómo te has posicionado tú ante ese paradigma? Y, y más en este tipo de procesos. Ujú. Mira, para mí la dirección es emprender, ¿sabes? O sea, creo que más que emprender un proyecto. En ese sentido se vincula mucho con la gestión, si te das cuenta, y la producción, porque yo como me retiré de la idea de que a mí me invitaran como actriz a hacer cosas, digamos que llegó a pasar, pero súper poco, ¿no? Porque nunca puse el foco ahí. Eh,
yo vinculé la dirección con la necesidad, ¿sabes? Porque yo decía, ok, pues nadie me va a decir a mí que haga yo fragmentos o que haga yo el matrimonio, pues si a mí me interesa lo tengo que hacer yo, ¿no? O sea, lo tengo que emprender yo, tengo que impulsarlo. Entonces, como nunca me ha interesado en realidad como definirme en una zona como tal, ya después la profesión y los créditos y todo lo que va aconteciendo te autodefinen, ¿no? Te van definiendo. Pero yo en realidad no hago teatro por hacerlo, sino porque digo, yo necesito explicarme una situación en particular, que es la violencia intrafamiliar. Ok, eso me jode, ok, me traspasa, me aniquila, me atraviesa, no sé, ¿no? Ok, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces digo, ok, pues no sé, porque eso pasó, por ejemplo, con Palabraquis, ¿no? O sea, es decir, yo tenía un tema rondando alrededor de mí que tenía que ver con la violencia, que tenía que ver con el infanticidio, que tenía que ver con el abuso a los niños, que tenía que ver como con esas zonas, y yo no encontraba cómo expresarlo. ¿Sabes? No decía, bueno, me voy a sentar y voy a escribir, no, pues no, porque no quiero, no sé hacerlo, no. Ok, entonces, ¿qué hago? Y da no es suerte, es más bien sincrodestino, ¿no? Que yo me encuentro con Angélica Lidl en otra gira que hice con Marianela Villa, con los unipersonales que habíamos hecho anteriormente. También volví a ir a Lodín, porque soy necia, ¿no? A reafirmar cosas. Hicimos otra gira que se llama Metamorfosis, en donde ella tenía un unipersonal, yo tenía otro, cada quien dirigía lo suyo, y cada quien actuaba lo suyo, pero decidimos como unir fuerzas para hacer esta gira y resultó muy reveladora, ¿no? En muchos sentidos, porque me encontré con muchas cosas y en una de esas, como con la convicción de encontrar un texto, primero que nada, que me convenciera, que ninguno me convenciera como no, pero cuando leí eso dije, aquí hay una posibilidad. Entonces, ese texto me llevó a quererlo montar y quererlo montar significaba asumir la dirección de alguna manera del proyecto. Uh-huh. Asumir la dirección es congregar a un equipo creativo, establecer las líneas, rutas, zonas. Para mí la dirección tiene que ver como detonar, ¿sabes? Detonar y contener. Ajá, ¿cómo vamos a llegar a cuál resultado que ni siquiera sabemos? Yo recuerdo porque Antonio Salinas y Marianela Villa que estuvieron ahí, yo les dije, miren, yo tengo este texto y es lo único que sé, que sé. Yo quisiera dirigirlo, me interesa probarme ahora en esta zona, claro, porque con fragmentos ya lo había vivido, ¿no? Y me gustó mucho porque me gustaba generar cosas, me gustaba como empujar, me gustaba como, ahora sí que sí, como que me gustaba buscar estrategias para llevar a los actores a un lugar. Si eso es la dirección, eso es para mí, ¿no? Si es no sé qué y tal político, es otro tema que me interesa bastante también, ¿no? Complejizar, porque también las formas de ¿no? Pero como que ahí me fue, pues nos fue bien, ¿no? En el sentido como que decía, bueno, fue una obra que duró 5 años en cartelera, que yo no tenía idea dónde iba a llegar, que era como, ok, ¿no? Va. Para mí lo importante era preguntarme nuevamente lo que no sabía, que era, ok, el teatro y la danza, ¿cómo los junto? ¿Cómo esto? Y también, por otro lado, adaptar una película que me encantaba, ¿no? O sea, yo era fan de Wong Kar-wai, amaba, ¿no? Entonces dije, bueno, me encanta y estoy tan obsesiva con eso, pues entonces ve cómo se puede configurar una película en el teatro, ¿será posible? No sé, bueno. Entonces hice la adaptación, yo no sabía si era dramaturgia, no me interesaba. Yo tenía mi guión, tenía unos actores que querían jugar en ese momento conmigo, que deseaban eso voluntariamente y que eran muy arrojados al vacío. Porque eso es algo que siempre prevengo a la gente, ¿no? Es decir, como
si quieres certezas, no es el lugar conmigo. Si quieres vacío, hay mucho, hay mucho y nos vamos a perder y nos vamos a perder juntas, pero yo lo que sí te puedo como decir es que va a haber un espacio de contención para eso. Y para mí eso es dirigir, ¿no? Eso es. Entonces nos fue bien y ya con Palabrakis quise experimentar un pasito más, ¿no? Que era como este texto, que era tan complejo, cómo llevarlo, etcétera. Y me planteaba un reto mayor, ¿no? En tanto a la dramaturgia. Nunca pensé voy a montar el texto de Angélica Lidl, ¿no? Fue, este es el texto, es el detonante, pero de ahí podemos volar, podemos ir, tal. Y zonas muy complejas para los actores, ¿no? También, muy difíciles en unos momentos, porque pues es complejo. Es complejo estar como en esta línea de incertidumbre, pero para mí es el lugar más deseante, es el lugar del misterio, es el lugar de donde las cosas ya están hechas y predichas, me da bastante pereza porque ya sé hacerlo, es como un trabajo y a mí no me gusta trabajar, ¿no? Es como no, me gusta perderme, me gusta. Uh-huh. Sí, Sí. eso. Oye, Uh-huh. y cuéntanos un poco más de las... Pues mira, es Laboratorio de Artistas Sostenibles que inicia con este nuevo ciclo. Con este nuevo ciclo, ¿por qué? Porque son nuevas personas y nuevas personas son nuevas ideas. Entonces yo conocí a Sabina Aldana, que es diseñadora, escenógrafa, vestuarista, directora de arte, la conocí en la Compañía Nacional de Teatro. Y yo ya ahí empezaba a interesarme por otras cosas. El ciclo anterior, que fue Matrimonio Palabrakis, Revenge, Tratado sobre la violencia, sobre la venganza, esas obras siento que estaban como en Mare Nostrum también, como en la genealogía de la violencia, ¿no? De la violencia en sí, desde muchos puntos de vista. Pero yo me cansé mucho de eso, me agoté demasiado. Entonces, tuve a bien y que agradezco, la verdad, bastante. Yo metí otro proyecto a jóvenes creadores después de un agotamiento excesivo que tenía con esta violencia y con todo lo que estaba trabajando en mis obras. Y la beca también era sobre la violencia. Fue curioso porque me dieron la beca y la primera sesión que tuve con los tutores, que era David Holguín y Mónica Raya, les compartí que estaba harta de eso, que estaba cansada, que yo ya no quería eso. Y me dijeron, está perfecto. Y Mónica Raya me dijo, déjate de documentar del horror, ya, haz otra cosa. Y yo dije, ok, pero ¿puedo cambiar todo el proyecto? Ah, me dijo, por favor, hazlo. Entonces eso fue para mí como una transición, ¿sabes? Y yo hice ahí un proyecto que para mí fue sanar, que se llamó Paraíso, Prácticas de Reconciliación. Fue una instalación en un cuarto de azotea, yo vivía en la Narvarte y mi roomie Suat Atala tenía un cuartito de azotea y ahí yo hice y deshice y creé un dispositivo, invité a gente, era un dispositivo participativo que invitaba a la reconciliación. Fue muy lindo, fue una transición hacia algo que no sabía que venía, ¿sabes? Pero yo sabía que empezaba otra cosa. En ese inter me invitan a dirigir la Compañía Nacional de Teatro, hago proyecto SED porque a mí ya me empezaba a interesar algo más allá de todo lo jodido de lo humano, que tenía que ver con el entorno, el medio ambiente y que a la vez me llevó a todo lo jodido del humano otra vez, a otras historias de inequidad y de injusticias voraces y pues no me despego de ahí, ¿no? Y es doloroso, pero bueno, hice Proyecto SED, pero ya tenía una mirada hacia otro lugar que se estaba generando en mí, ¿no? Ahí conocí a Sabina Aldana, que ella era la coordinadora de vestuario de la Compañía Nacional de Teatro, ella hizo el vestuario dentro de la puesta en escena, y como que con ella era con la que más resonaba, ¿sabes? En términos de pensar el teatro desde la investigación, desde el no saber y en el marco de la compañera complejo.
tuve todas las facilidades, ¿no? Yo no puedo quejarme de nada de ahí, me dieron ahora sí que todas las facilidades para hacer lo que quisiera. Sobre todo tiempo, ¿no? Porque si es un laboratorio, bla, 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 y lo hicimos, ¿no? Y con todo el apoyo y tal, ahí yo empezaba a articular esa otra necesidad y con Sabina fuimos muy afines. Entonces empezamos a articular ideas sobre la sostenibilidad, sobre el medio ambiente, prácticas, nos casamos. Además, y entonces empezamos a crear una vida común, muy en torno al deseo de crear otro tipo de vida desde la vida y desde el arte, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos muchas cosas en torno del agotamiento de las ideas, cómo las ideas se agotan o no. Entonces Sabina propuso este nombre que me encantó de la sostenibilidad, ¿no? Apropiándonos del concepto para generar un sistema de pensamiento inagotable, ¿no? Era inagotable y fértil, generador de experiencias diversas, proponiendo, digamos, la participación e intercambio, no solo ya con artistas, ¿sabes? Eso ya había acabado. Ya nos interesaba más vincularnos con investigadores, con la ciencia, con agentes sociales. Entonces buscábamos un nombre que pudiera contener la simbiosis, ¿sabes? La simbiosis entre disciplinas, entre lenguajes, entre medios y la contaminación entre la ficción, entre la realidad, con un enfoque, digamos, mucho más amplio que lo que venía yo trabajando, mucho más integral entre preguntarnos cosas como nuestra relación con el medio ambiente, cómo hacer un teatro no antropocéntrico, existir a la manera, no, etcétera, etcétera, muy en resonancia con los nuevos materialismos, ¿no? Que pues al final hacen una pregunta entre el mundo antropocéntrico y no. Entonces, en fin, ¿no? Así surge LAS con esta idea de revolucionar nuestra propia relación con el medio ambiente, ¿no? Desde el reciclaje hasta el uso del plástico, hasta crear invitaciones para que la gente redujera plástico desde nuestra familia, ¿no? Como muy prácticas, no relacionadas con una exhibición artística, sino desde nuestra micropolítica, desde nuestra vida. Y entonces, pues la vida y el arte ahí generan una simbiosis, ¿no? Muy, muy profunda. Hicimos low cost, ¿no? Ya con este nuevo ciclo de reaparición de preguntas sobre el cambio climático, la crisis climática, trabajando con investigadoras sociales, con Alicia Poma, ya apuntando hacia otro tipo de apoyos, ahí con el CONACYT, investigación, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Y digamos que ese ha sido como la fuente fértil de las, ¿no? Es decir, las temáticas que nos interesan actualmente están relacionadas con el medio ambiente, con las zonas de riesgo, con la memoria, ¿no? Con el género, con pues digamos, con lo social, con las performatividades expandidas, etcétera, etcétera. Claro. Uh-huh. Y justo en este sentido, pues hay varias cosas, ¿no? Porque de pronto en el tema de la gestión, que Uh-huh. a mí en esto que decías como que la sociedad te lleva, bueno, más que la sociedad como que el hacer te lleva, a mí me ha Uh-huh. llevado de una forma muy extraña a ser gestora, ¿no? Y Claro. pues ya, soy gestora también. Pero Yo también. no hay de otra un poco, pero en ese sentido, ¿cómo gestionas esto? ¿No? Porque un poco para lo otro hay un camino muy definido, hay un camino de hago mi carpeta, meto la convocatoria, ¿no? Uh-huh. EFIs, esas cosas. Pero ¿cómo se gestiona estos procesos, esta experimentación, esta interrelación con disciplinas? Ay, querida, pues mira, creo que es algo que yo solo puedo decir que he sido muy sensible a lo que me va pasando, ¿sabes? Porque no es
que yo como busque, sí lo busco, pero como que las cosas se van dando muy consecuentemente, ¿sabes? En mi experiencia ha pasado así. Es decir, como voy hablando de ciclos, ¿no? Por eso como digo, por ejemplo, en Proyecto SED, ¿no? Conocí a Sabina, pero por ejemplo ahí conocí a Lixe Poma gracias también a Carlos Oropesa, que él hizo una investigación con Aztecas 215, un plantón que había ahí en Avenida Aztecas, que estaban en defensa de un manantial por una inmobiliaria, etcétera. En esa investigación de Proyecto SED yo conocí a la investigadora sobre el cambio climático. ¿Me explico? Y también fue Ileana Diegues, que Ileana Diegues fue, pues yo era fan, seguidora absolutamente de ella, y la invité a ver Proyecto SED, y ella que no ve teatro, y no veía teatro, y no veía teatro, pero y la orillé hasta que lograra ir a Proyecto SED, y lo hizo. Se conectó mucho con la obra, entonces digamos que de Proyecto SED se deriva. Yo pienso que la gestión es una derivación. Porque si uno se impone, por lo menos en mi experiencia, es difícil, ¿sabes? Es complejo que las cosas se van articulando porque este mundo no nos entiende. Este mundo es muy cuadrado en el sentido, no generalizo, pero sí generalizo. Es cuadrado, en este teatro es danza o qué. No, pero entonces es interdisciplina, pero entonces ya no es tan interdisciplina porque es más teatro, pero no es más teatro, es más. Entonces empiezan todos estos cajones que te obligan a fuerzas a quererte meter en algo y que en mi caso ha sido súper fluido, ¿sabes? Porque una cosa me ha derivado a otra. Y yo pienso que la gestión es fluir, fluir y saber ver, ¿sabes? Porque decía una maestra, la suerte es un dado que corre alrededor de ti todo el tiempo, pero la suerte está en ver el dado y cogerlo. Ujú. No, no, entonces yo me quedo mucho con eso, porque de Proyecto SED surge la vinculación con la investigadora de Low Cost, que a su vez nos invita a una beca que estaban hablando como de que abrieron porque ella está en CONACYT de Ciencia, Arte y Tecnología, que si nos interesaba, por supuesto, la hicimos juntas, ¿sabes? La convocatoria, la beca, bla, bla, nos dieron el apoyo para hacer Low Cost, bien. De Proyecto C también Ileana Diegues ve la obra, se conecta y nos invita a participar en otro proyecto que también estamos desarrollando junto con ella y Sabina, que se llama Proyecto Búsqueda, que es sobre desaparición forzada, no sobre en torno a la desaparición forzada, una investigación absolutamente etnográfica con los familiares en búsqueda, que a su vez apoya a la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, a través de ella. ¿Me explico? Todas las relaciones se van tejiendo, en mi experiencia, muy naturalmente. Entonces, así es, o sea, así se va dando, ¿no? También como que vas haciendo algo y la gente que esté interesada en ese tipo de procesos se te va a unir, porque no es tan fácil tampoco, ¿no? Después, claro, nos invitaron a hacer otra obra de intervención de espacios a Guanajuato, a Guadalajara, perdón, en otro festival que se llamaba Changing Places, Espacios Revelados, y ahí hicimos una obra que se llamaba Archivo Vivo con 14 señoras de la tercera edad, que digamos que esa era nuestra obra que empezábamos a conectar con Site Specific, ¿no? Como ya en desarrollo de espacios, que esa es otra línea también que nos interesa mucho en LAS, ¿no? Como ese expandir inagotablemente hacia donde podamos mover. Entonces, no sé, la verdad no tengo una respuesta concreta más que seguir el deseo. Mientras uno siga el deseo de lo que desea hacer y quiere hacer, yo creo que las cosas se van articulando muy naturalmente. Ujú, claro. Parece abstracto, pero la verdad es que ha sido así, ¿no? En mi caso. Sí, bueno, también, digamos, si nos ponemos un poco más cósmicos, como que si tú empiezas a moverte hacia un lugar, la vida se empieza a mover y lo que empiezas a ver se empieza a mover. Digo, Ujú. lo sé, ¿no? A mí me ha pasado también Total. así, pero sí, si no te mueves es difícil a veces. Eh, Sí, no, hay que estar. hay que clavarse. Oye, pues ya voy a hacer mi última pregunta para que los demás puedan subirse al barco.
Y pues nada, Matryoshka tiene como este sentido de visibilizar y impulsar el trabajo creativo de las mujeres, porque creemos que a veces ese trabajo creativo queda muy atrás, ¿no? O más allá del foco, no se va haciendo historia de este trabajo creativo, no se recopila, no se investiga, no, o sea, como que yo digo, ¿quién estuvo antes que yo y qué pensó, no? Desde esta experiencia de ser mujer. Y en ese sentido yo quería preguntarte si consideras que has tenido retos al dirigir proyectos por ser mujer, ya sea por el contexto, ¿no? Que por cómo te trata el contexto, cómo se reacciona ante eso, o también por la educación que uno tiene, ¿no? O sea, como ese chip que traes de pronto que pareciera que no estaba tan asociado a ser mujer con el liderazgo y esas cosas. Claro. Claro. Mira, yo creo que sí, sí es una zona de riesgo, como mencionaba, ¿no? Yo creo que yo tuve como ese enfrentamiento como muy, muy claro cuando una vez en un teatro el técnico, yo estaba ahí con la iluminadora y los técnicos, pero ¿en dónde está el director? Y yo así como, pues soy yo, ¿no? Que eso es como, pues nos ha pasado a muchas seguramente, ese trato como jodido, ¿no? Como ese trato de no iguales. Y ha sido algo como que yo he intentado asumir de una manera estratégica, ¿sabes? O sea, yo sé y me di cuenta y me empecé a dar cuenta que por supuesto, ¿no? El trabajo de dirección desde ser mujer era más lento, ¿sabes? Iba a ser más lento llegar quizá a ciertos lugares que también son puros imaginarios, ¿eh? Todo está en nuestra cabeza y no, También. O sea, sí hay contextos que te determinan, forzosamente estamos en un contexto absolutamente patriarcalizado y, y muy, eh, muy clasificador, ¿sabes? De las formas y de las maneras en que tienen y deben de ser las cosas. Y yo empecé a tomarlo muy deportivamente, ¿sabes? O sea, intenté, por ejemplo, después de esas experiencias, sobre todo con los técnicos, con ciertos equipos de trabajo, yo trabajo con la gente que amo. Fin. Ujú. Ya, yo no voy a ir a buscar qué, no me interesa, ¿sabes? O sea, yo trabajo con la gente que amo, con la gente que creo que podemos tener cierta resonancia, más allá de talentos, no talentos, cosas tal. Para mí un talento es poder comunicarnos, un talento es poder convivir. Hay resonancias con unas personas y con otras no. Fin, ¿sabes? Deportivamente, es como muy deportivo. Entonces, en ese sentido empecé a pensar las cosas deportivamente y decir, ok, ¿va a ser difícil? Sí, sí lo va a ser, ok. ¿Me engancho con eso o no? Ujú. O continúo con lo que yo deseo hacer. Y esa filosofía me ha hecho un acto de resistencia bastante fuerte, ¿eh? Y buscar estrategias sobre todo, porque pelear para mí la confrontación verbal me aburre, es como ya me cansa, es como me hace perder el tiempo. Entonces, yo he buscado muchas estrategias desde decirle a mi productor o lo que sea, ve, tú vas a hablar con los técnicos, a mí no me interesa tener ningún contacto con ellos, fin, se acabó. Y Juan Carlos Saavedra, que lo adoro, el productor de Palabra X, pues sabrá que así fue y yo nunca me comuniqué, nunca tal, etcétera, y así la viví bastante bien. Y con lo menos que pueda tener contacto, para mí es mejor. Pero después desarrollé otra estrategia que era hacer como un taller con los técnicos, ¿sabes? Como decirles, un taller de creación, un taller de comunicación, ¿no? De conocernos, de conocernos. Y creo que eso, por ejemplo, en Teatro UNAM me ayudó mucho. este,
me ayudó mucho a convivir, ¿no? Desde una forma de, ok, ustedes ya saben que por ser mujer van a recibirme de tal manera, está muy bien. Y yo ustedes, por ser hombres, fin, eso ya lo sabemos. ¿Qué sí podemos construir? Porque vamos a tener que convivir y además van a actuar, güey, porque tienen que hacer cosas. Entonces, ¿qué les parece si nos vemos a las 9 de la mañana? Es su horario y vamos a una dinámica de 2 horas en donde tal, taller de interacción, de comunicación, de sensibilidad corporal, y fue maravilloso, ¿no? Eso fue como una estrategia genial. Entonces yo antes de poner la barrera busco y he buscado como estrategia de sobrevivencia intentar otras formas para llegar a los objetivos, que ahora sí que es lo principal, ¿no? Claro, sí, totalmente, que no. O sea, que el trabajo suceda, por Dios. Sí, que el Más trabajo suceda, que las cosas sucedan y es complejo. O sea, ahorita puede escuchar como desde un lugar muy fácil, pero no es fácil, ¿no? No es fácil, no. Son historias que escuchamos siempre. En mi caso, yo trato como nuevamente de desconectarme con eso y no ponerle tanto interés porque como, como hay muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, desde estructurar, escribir, dirigir, a veces actuar, estar, no da tiempo. Entonces yo trato de ahorrarme todos esos escenarios, me los trato de ahorrar porque ya los conozco para poder procesar otras cosas que pues me importan más, ¿no? En ese sentido. claro. Ujú. Bueno, pues ya llegamos al momento, así que los voy a ir sumando a todos para que puedan hacer las preguntas que ustedes gusten, verles las caritas, así que si gustan prender sus cámaras, nos harán muy felices para conocerles. Adrián está por ahí. Hola, qué gusto verte. Gina, hola. Hola, Lau. Qué gusto verles. César también. Ah, bueno, todas, qué gusto verlas. Lau, gracias por la charla. Estuvo súper linda, súper padre. No, pues gracias a ustedes por escuchar y sentirse aquí un poquito acompañada. Hola, yo tengo una pregunta, Pasa. Andrés. Yo tengo una gran curiosidad acerca de tu trabajo con las instituciones, con así ciencia y todo esto. Mi pregunta va encaminada hacia, no sé si te lo hayan comentado, si les hay, o tú qué intuyes, cuál es el interés de esas personas, de la gente de ciencia con las que has trabajado, hacia el teatro, hacia que su investigación devenga en un arte escénica. Mm. Digo, si es que la tienen. Sí, pues mira, esto que preguntas, justo nos lo preguntábamos mucho cuando hicimos la obra sobre el cambio climático y principalmente creo que su búsqueda está en poder expandir la información de otras maneras, ¿sabes? O sea, creo que la academia se ha topado como con cierta pared en donde el lenguaje, la información, está en un nivel como tan abstracto que no logra haber repercusión en lo concreto, ¿no? Y tampoco es que el teatro lo vaya a garantizar, ¿no? Tampoco de ninguna manera, pero como que creo que esas iniciativas devienen de personas. Y te lo digo porque esas personas también es las investigadoras que yo he conocido, que son las que promueven, ¿sí? Porque tienen como una visión un poquito más expandida o más relacionada con lo artístico, de que hacer algo teatral o artístico podría ser una otra estrategia posible para poder contagiar la necesidad de cambiar las cosas, prácticamente. Entonces creo que
las instituciones como las vemos, pues sí son como aparatos súper abstractos, pero al final siempre hay personas detrás de eso, ¿no? Y esas personas creo que en ocasiones son muy óptimas que estén ahí porque generan estos movimientos y en otras ocasiones no, como ya lo sabemos, ¿no? Pero creo que hay gente súper interesada así como nosotros y nosotras en expandirnos hacia otras zonas, también los científicos, ahora sí que ya no se dan abasto, me explico, con lo que pueden decir y articular. Entonces yo pude, por ejemplo, además de la obra, etcétera, a mí me invitaron a un panel con investigadoras, tal, así especialistas, y yo me sentí así como, ok, ¿yo qué hago aquí? Pero no, claro que tengo algo que hacer ahí, ¿sabes? Y lo que tengo que hacer es que nosotras tenemos otro lenguaje que va más relacionado con la experiencia, ¿sí? Con poner el cuerpo, con atravesarlo, con articular desde la experiencia, desde lo vivido, desde lo que logramos articular subjetivamente. Y eso para ellas resultaba muy valioso, ¿sabes? O sea, era algo que no logra articular la academia. Y creo que lo que buscan es la mancuerna, ¿sabes? Buscar estrategias, así como nosotras, de, pues que ya no me alcanza el teatro para hacer teatro. Ok, entonces, ¿qué? Yo ya lo que leo no es teatro. No, ya no leo nada de teatro, por ejemplo, ¿no? Se lee filosofía o lees estadística o economía o sociología o un cuento o, en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí ya no alcanza eso y creo que es lo mismo en esa zona, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso, intuyo. Otra pregunta, comentario. ¿Puedo hacer otra? Ya. Bueno, tú. Este, sí. A ver, te Ah, quiero Daniela y luego tú otra vez. Ah, No, bueno, pues a mí me encanta tu trabajo, entonces quería preguntarte, ¿cuál es, o sea, haces audiciones o cómo, o sea, a mí me interesaría hacer algún proyecto contigo, pero ¿cuál es el parámetro, el filtro, cómo le hago, es como mandarte el currículum, tienes que conocernos, o sea, ¿cómo es? Ay, Daniela, qué interesante. Fíjate que las veces que me han obligado a hacer castings, yo sufro mucho. Ok, Yo ajá. sufro mucho porque como decía, voy resonando con la gente y es un poco raro, pero pues sí, de pronto son mis amigas, la gente que está cerca, tal, y la gente que se interesa, ¿sabes? O sea, si tú quieres, se hace, fin. Sí, ¿no? Yo súper. Y ¿Sí me justo me explico? imaginé que no hacías audiciones, que era la gente que tenía cerca, y dije, ok, bueno, yo quiero, ¿no? Aquí estoy. Sí, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde vives, Daniela? Yo vivo en la Roma, Ah, soy actriz, soy productora, más productora audiovisual, ok. y pues me gusta toda esta onda también experimental y del cuerpo y esas cosas. Y Ay, de qué hecho, bueno, chido. te tengo en Facebook y tengo como varias bandas de teatro, y ahí Pues andamos. pongámonos en contacto. Sí, pues de pronto es eso, ¿no? Van surgiendo proyectos, cosas, y de pronto sí, nos preguntamos como, ok, ¿ahora con quién? Pero son como se andamia mucho nuevamente como con la vida, ¿no? Como con los proyectos, ¿no? Por ejemplo, esto que hicimos con las señoras, pues Mm, fue una decisión también interesante, porque era como, ¿con quién se va a hacer una obra en una biblioteca? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Pues con los cuerpos que la habitan. ¿Quiénes son los cuerpos que la habitan? Pues hay una escuela del adulto mayor que son los únicos que habitan esta biblioteca, ¿no? Estoy hablando del último proyecto presencial. Ok, entonces, por ejemplo, yo lo que hice ahí, Daniela, es hacer un taller para todos los viejitos, que eran 70. Eso fue caótico, wow. pero interesantísimo, ¿no? Un taller de arqueología de la memoria, un taller. Entonces, yo trabajo mucho como haciendo talleres y de esos talleres muchas veces surgen las cosas. Ok. ¿Sabes? Es como,
ok, ya hicimos un taller con estos adultos mayores. ¿Cuál fue el eje dominante de todo el taller? Las mujeres marginadas al acceso a la educación. Cómo ellas resistieron, estoy hablando de señoras entre 60 y 80 años, para poder lograr el acceso a la educación, a leer, a escribir y a una educación profesional. Ese era el eje dominante de todo el taller, ¿no? Entonces el taller se muestra como una estrategia de escarbar para ver de qué queremos hablar. Y quien detona de qué queremos hablar es el cuerpo que lo integra. Ah, qué padre. Entonces, en ese sentido, yo trabajo mucho así. Entonces, bueno, si se abren oportunidades de hacer talleres, cosas, pues ahí es el primer vínculo, ¿sabes? Como de resonar, de encontrarnos, ¿no? De ir construyendo cosas muy orgánicamente, Ok, más allá de castings y eso. Entonces, nada, estemos en contacto seguro. y claro, pues lo principal es el interés también, ¿no? Y el deseo. Súper, Gracias. gracias. Aida, ¿querías hacer una pregunta? ¿Estás ahí? Oye, ¿por qué no estás ya? Ah, creo que te saliste y ya. Bueno, Andrés, en lo que Aida sube. Escuchando todo lo que dijiste acerca de tu tránsito, más que nada del cuerpo en la escena, me gustaría saber cómo ha evolucionado tu conceptualización del cuerpo en la escena y dónde está ahorita. Con todo, la última obra que vi tuya fue la de Low Cost. Y tengo, o sea, de todas las preguntas que tengo del cuerpo, me gustaría saber qué hace el cuerpo en escena, en la actualidad, en tu cabeza, más que nada. No sé si soy claro. Uf, pregunta súper compleja, Andrés. Pues mira, el cuerpo yo ya no lo veo como una herramienta, ¿no? O sea, hubo un tiempo en que lo vi como una herramienta expresiva, ¿no? Como muy apegada, así, una herramienta expresiva, pero ahora no. Ahora lo veo como un cuerpo político en el sentido complejo, es decir, de implicaciones micropolíticas, macropolíticas, biopolíticas, ¿no? En donde el cuerpo es el espacio de la enunciación. Y me cuestiono mucho ahora los espacios de enunciación, ¿sabes? Es quién va a decir qué, quién va a representar a quién, por qué, para qué. Yo tengo el derecho de poner mi cuerpo representando a otra, a otro, o no. Son preguntas, ¿sabes? Entonces, es muy interesante lo que preguntas porque finalmente, para mí, el sistema de las obras que hago lo conforman esos cuerpos. La historia, el mito, lo van a conformar esos cuerpos, esas historias, esos devenires, esas autorreferencias, esas heridas, esos deseos de esos cuerpos en particular. Porque no trabajo o intento trabajar cuestionándome el terreno de la representación. Todo es representación, ahora ya me lo cuestiona un triple más porque ya no hay presencia, solo hay representación en esto que estamos. Ya la presencia y la representación ya tienen otras preguntas, ¿no? Porque han cambiado mucho. O sea, ahorita nosotros, cada una y cada uno se preparó, aunque sea en poquito, para presentarse. Y eso ya es una representación en la intimidad de ser, ¿no? Entonces, ya tiene una complejidad mayor, ¿no? Y está vinculada con eso. ¿Qué cuerpo va a decir esto? No solo por su estrategia expresiva, sino por su implicación en el mundo. Gracias. A ti. Ok, Aida, ¿habías levantado la mano para hablar? ¿Sí? Ok. Y sí, ahora sí haré la pregunta. Hola, hola a todas y a todos. Hola Laura. Hola. Bueno, en este sentido,
entiendo que tú te mueves entonces por investigaciones, por búsquedas, porque tienes preguntas, porque te surgen cosas. Y en este ir buscando, ¿cómo se va sumando? ¿Cómo compartes tus búsquedas, tus investigaciones, incluso con amigos, con amigas? Porque a mí me pasa mucho, ¿no? Como que, y sobre todo en esta intensidad de que todo el mundo está en sus cosas, que todo el mundo está en sus proyectos, que todo el mundo está hacia una vía, como eso, ¿no? ¿Cómo saber escuchar y coincidir? O sea, sí me pasa, ¿no? Normalmente que digo, claro, nosotros podemos conectar en ciertas cosas, pero ¿cómo activar esas conexiones cuando sabes que a alguien sí le interesa lo que a ti te interesa? Cuando sabes que sí resuenan, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo haces que avancen esas resonancias? Ay, qué complejos, compañeras. Mira, haciendo compañía. Ahorita, pues, digamos que la compañía somos Sabina y yo, ¿no? Base estable, y Sabina es un propulsor para mí brutal. O sea, con ella vamos resonando ciertas ideas, muchas las articulamos, digamos que las conceptualizamos, ¿no? De una forma en conjunto, y luego pensamos en a quién podría interesarle, ¿sabes? También invitamos gente, ¿no? Es decir, oye, ¿tú cómo ves? ¿Te interesaría esto, tal? Mira, va de esto. Antes de predecir cualquier cosa, me explico, antes de hablar del fin, primero es hablar del medio, ¿no? Del proceso. Porque hay gente que no le interesa en estos procesos y es súper válido, ¿sabes? Pero por lo menos, por ejemplo, yo contagiando a mis alumnos, exalumnos, que aquí tengo a uno que quiero mucho, a Adrián, es contagiar para mí, ¿sabes? O sea, para el otro puede ser importante lo que para ti, si le contagias el origen del deseo que para ti te prende a hacer eso. Y siento que tiene que ver como enamorar a alguien. Es enamorar a alguien. Y ese enamorar a alguien no es como, ven ya, vamos a, no, es un proceso. Y ese proceso de enamoramiento tiene que ver con conocer a la persona, porque no te voy a hablar igual a ti que a Adrián o a Daniela. ¿Me explico? Eso que yo conozco a Adrián, sé cómo podría interesarle porque conozco de alguna forma lo que para él podría resultar en mi especulación interesante, ¿sabes? Entonces trato de conquistarlo desde esa manera. Y por eso no puedo hacer casting, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no, o el casting es un taller de un laboratorio de 3 meses y entonces ya nos conocimos y ya nos dijimos y ya nos peleamos y ya entendimos y ya fuimos y venimos, ¿me explicó? Y entonces ahí sí voy a poder saber quizás de qué manera conectar. Es muy orgánico, en verdad es súper femenina esta manera y lo digo desde una zona no genérica, ¿no? Es femenina la articulación en tanto a lo intuitivo, en tanto a lo sensible, en tanto al cuidado, en tanto a procurar, ¿no? Que no solo lo que yo busco sea importante, sino si yo te invito a ti, también lo que a ti te interese, para mí tiene que resultar importante, ¿me explico? Para poder conjugar deseos. Y cuando se conjugan los deseos, pues se genera algo hermoso. Para mí ahora sí que una creación, antes no, ¿sabes? Órale, gracias. No, a ti. Sí, es complejo, pero bueno, ahí estamos. Gracias. A ti, Aida. Oigan, pues ya por última pregunta, vamos con Adrián y ya para cerrar y que Hola, podamos ir a cenar. hola, hola, sí. Hola, Adrián, sí. Hola, vine un rato a hacerte de fanboy. Te agradezco.
No, te agradezco a ti. Tenía una pregunta que de hecho me había estado resonando un poco en estos últimos días, en varios procesos que he tenido y sabiendo los procesos que tú también has estado llevando. Sabiendo o sea, estando, creo que muy familiarizado con los procesos que llevas y la forma que tienes de trabajar y con todo lo que nos has explicado ahora, eh, y siendo siendo una creadora que trabaja tanto desde la idea del cuerpo, del valor que se le da a los cuerpos, la relación entre los cuerpos, ¿cómo han sido tus procesos creativos ahora con con las nuevas condiciones, con estas condiciones de la nueva normalidad? Porque yo me doy cuenta de que hay muchos teatreros confrontados con eso, con la imposibilidad de tener el convivio y de poder tener los cuerpos cercanos. Y ¿cómo trabajas tú desde eso? ¿Cómo has tenido esos procesos ahora con estas nuevas reglas? Mm. Pues mira, ahí he tenido dos experiencias, ¿no? Nada más. Y la primera fue la resistencia al no convivio, como todas, yo creo, la mayoría. Pero después empecé a tener otra visión que tenía que ver con hacer pactos. Y eran pactos de vida o muerte, literal. Y esos pactos son decisiones y son decisiones políticas también, ¿sabes? Entonces yo había un trabajo de dirección que me pidieron hacer, que me invitaron a hacer y agradezco mucho, que de hecho se estrena el sábado en las redes, compañeros, ahí en mi Facebook voy a poner la liga con el Maxi Worky Theater de Berlín y dirigí una obra de Dalia Taha que se llama Graduación, que nos pidieron hacer una adaptación de 30 minutos y hacer un video. Entonces ese video pues podía ser como intuyéramos que podíamos con esta nueva normalidad, con esta vida, etcétera. Entonces yo convoqué a gente que tuviera mucha confianza, que hiciéramos un pacto y que nos autocuidáramos y estuviera dispuesta a jugársela. Yo no sé si esto fue óptimo o no, políticamente hablando, pero nadie salió con ninguna cosa, digamos, negativa, y al contrario. Entonces fue presencial. Nos vimos, ensayamos muy poco, 3 veces, 4. Eso sí, para mí fue otra estrategia absolutamente distinta, porque tuvimos que estructurar de principio a fin todo antes de que la gente llegara. Eso no daba lugar a la experimentación, ¿sabes? No daba tanto, porque siempre se puede, pero no daba tanto bueno, exploremos. No, era, ok, chicas, estamos aquí con cubrebocas, estamos sana distancia, protocolos, bla, 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 vamos a hacer esto, esto y esto, 3 horas, pum, se acabó. Y así lo hicimos, haciendo un pacto, y yo creo que esta es la nueva normalidad, porque esto no se va a acabar, en mi sensación, ¿no? En mi sentir. Entonces, para mí sí es hacer pactos de confianza, pactos de vida o muerte, en el sentido de, chicas, estamos conscientes que puede ser que algo se nos escape y podamos infectarnos, lo que sea, sí. ¿La jugamos? Sí. Son decisiones. Y es muy duro, pero son decisiones. Entonces, hay gente que quiere aceptar eso y otra que no, y es súper válido. Con quien quiera jugar se juega, con quien no, no. Con todas las prevenciones posibles, con todas los protocolos, sí, pero así lo haga uno a veces no sabe, ¿no? Esa es una. Y la otra es que tengo que tener una experiencia increíble en una clínica de creación que estoy llevando con 14, 15, 16 creadores increíbles. Y acabamos de terminar la clínica media hora antes de empezar esta charla y yo estaba temblando de la emotividad que me habían transmitido las exploraciones que están haciendo.
Entonces, la idea de que necesito el cuerpo presente sigue ahí, por supuesto. Ahora sí que estoy con Angélica Lidl de el teatro es baba, sudor y fluidos, sí, sí, una parte, pero otra también es el prendamiento que podemos llevar a cabo con las imágenes, con el montaje, con la edición, con lo que propongamos ahí sincrónicamente en el convivio que estamos generando en este Zoom, ¿me explico? Entonces, la idea negativa que yo tenía de que se podía generar una experiencia estética en estas plataformas, que era muy difícil, ahora estoy viendo que es muy posible. Eso no reemplaza, para mí, en lo absoluto, pero es una vía para hacer florecer la creatividad la creatividad aún en las zonas más complejas, y pues eso podría decirte, Adrián. Muchas Oigan, gracias. pues, muchas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias por sus preguntas, que además nutren mucho esta conversación y este material que se quedará para la posteridad en YouTube. Así que muchas gracias por estar aquí y ojalá nos veamos pronto en el Matryoshka en casa de septiembre. Y muchas gracias, Laura, No, gracias por a ustedes. aceptar la invitación. Y pues ahí estamos. Que estén muy Chao. bien. Que descansen. Muchas gracias a todas, todos. Nos vemos.